estaremos estudiando el siglo XX, que corresponde a la parte 7 del libro y que también tiene 3 lecturas que están relacionadas con el periodo, en alguna manera representarlas. Las 3 lecturas yo se las he enviado en anejo ayer. Una es la lectura acerca de la femeninidad de Freud, que él nunca en realidad decidió lo que era o logró establecerlo de manera absoluta o abstracta, pero es muy interesante ver cómo él lidia con esta cuestión al comienzo del siglo XX, cuando también comienza, ¿verdad?, la disciplina del psicoanálisis, y en un siglo que se caracteriza, una de las características positivas de ese siglo es que hay una participación de mujeres en todos los ámbitos de la vida civil, de la vida económica, de la vida social, de la vida profesional. Quiere decir que hay una integración de los géneros, quizá que es difícil de encontrar en siglos pasados. Entonces, ese tema de la lectura, ¿no?, que es el fundador de esa nueva disciplina, se interroga en lo que es la feminidad, es interesante verlo, especialmente en esa época en que precisamente empieza esa mayor integración de los géneros. La segunda lectura es de la autora que empiezan la conocida segunda ola del movimiento feminista, que empieza en los años 60, es un libro de 1963, y leemos la introducción, que es un poquito una respuesta al planteamiento de Freud, que como que si hubiese un diálogo a través de las décadas entre Freud y Friedan. La tercera lectura es de la autora afroamericana Bell Hooks, también norteamericana. Vamos a encuadrar un poquito. Hemos visto ya con Mary Wollstonecraft que no hay ese planteamiento de que en realidad el proyecto de la democracia participativa de la Revolución Francesa y también de la Revolución Americana no se puede realizar hasta que haya participación de todo el mundo. Si hay alguna mayoría o minoría que están excluidos, no se trata de participación. Entonces, ¿no?, la participación de la mujer y el hecho de que nuestra lectura reflejan aquellas voces de mujeres, esa participación. Pero no solamente hay a las mujeres que deben establecer su derecho a participar, también aquellas minorías que habían sido consideradas inferiores y pues con la excusa de la inferioridad esclavizada, etcétera, también ellos deben establecer al costo de mucha lucha que pues podían tener el derecho de participar. Entonces, por eso la tercera lectura es de Bell Hooks, que es una escritora afroamericana que representa mucho esta tradición de afirmación de los derechos civiles y también de los derechos humanos, y que pues sigue hablando de nuestro tema, que es el tema del amor. Estas son las 3 lecturas. Yo espero poder añadir la visión de una película For Colored Girls, que acerca pues de la violencia, especialmente la violencia doméstica, pero apuesta en un ámbito mucho más global de la violencia del siglo XX, porque el siglo XX desafortunadamente es también un siglo muy violento, en que en verdad se sobrepasan los límites de violencia de otro siglo, porque los seres humanos se inventan armas que son más poderosas y que permitan más violencia. ¿Ok? Entonces, eso también es una característica de ese siglo y que se puede representar por esa película, que posiblemente vamos a ver, pero no estoy cierta que nos dará tiempo, porque hay muchos factores que no son determinables, ¿verdad? Que hay muchas variables de lo que puede suceder, como falta de agua u otra cosa así. Y posiblemente también una visión de la película de Al Gore, La verdad incómoda, que acerca del fenómeno del calentamiento global. Entonces me gustaría añadir ambas o una, dependiendo de cómo podemos proseguir. Okay. Mientras, vamos a dar un cuadro del periodo del siglo XX. La introducción que nos da el libro, la parte 7, que vamos a comenzar de allá. Entonces, estamos hablando de un periodo que históricamente, culturalmente, comienza con la Primera Guerra Mundial. Y para entender esa guerra debemos entender
cierta distancia, entendemos que es inevitable por la misma dinámica que se han dado, enfocando en Europa y también enfocando pues, en la manera en que Europa ejerce su dominio globalmente. Entonces, si ustedes van a la página 568, aquí ven los alineamientos, ¿okay? Pero también ven la diferencia, pues eso lo voy a ilustrar yo, la diferencia entre los imperios centrales y las naciones que son rivales, ¿okay? Entonces, estos imperios centrales, especialmente el imperio austrohungárico y el imperio otomano, son imperios de marco más antiguo, son como que quedan de la época precedente, la misma época antes de la Revolución Francesa y antes de la economía industrial. Recordamos que Viena había sido la capital de la restauración con el Congreso de Viena, aquellos que querían borrar todo de la Revolución Francesa. Entonces, estos imperios centrales son imperios que resultan opresivos para aquellas nacionalidades dentro de los mismos imperios que no han reclamado y no han logrado su independencia. ¿Okay? Por ejemplo, Bosnia, que es un país dentro del imperio austrohúngarico, los nacionalistas bosniacos quieren ser independientes del imperio austrohúngarico. Entonces esa es la dinámica que se da dentro de estos imperios, ¿okay? Que son imperios que se están reduciendo en territorio, ¿okay? Y que dentro de lo mismo hay estos reclamos de nacionalidad. Otra dinámica es de estas potencias, naciones que son rivales. Aquí estamos hablando Francia e Inglaterra, que son dos de las mayores potencias coloniales de la modernidad, ¿okay? Que claramente son ambos países industrializados que están beneficiando de las aportaciones de los productos de las plantaciones y monocultivos coloniales para alimentar su industria, y que entonces están en competencia una en contra de la otra para dominar la misma economía industrial, sea internamente a su país, sea en los mercados coloniales y la fuente de provisiones de las colonias. ¿Okay? Entonces, esas son dos dinámicas diferentes que hacen que es casi imposible evitar la guerra, porque ¿qué sucede? Basta una pequeña escintila para que se enciende un fuego muy grande. ¿Okay? Hay dinámicas de disminución y hay dinámicas de expansión que van chocando una con la otra. Y todo aquello que están en el medio tienen su parte de un lado o de otro. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo es que se da esa cintila? Es cuando el archiduque Ferdinando de Austro-Hungaria, de Viena, hace una visita a hacer en la ciudad de Sarajevo, alguien bosníaco le dispara. ¿Okay? Entonces, eso hace que esa pequeña cintila, que todo el mundo deba alinearse a favor o en contra de ese atentado. ¿Okay? Entonces, hay estos factores, ¿verdad? También otro factor bien importante son las posiciones de la colonia de ultramar. Todavía hay áreas que están contendidas, ¿verdad? Que no se han decidido cuál es la país europeo que está dominando, o que pues, hay ciertos proyectos de expansión, entonces hay ciertas rivalidades que son de ultramar. Y también otro factor bien importante, y eso ahora y a lo largo del siglo XX, es que con los medios de comunicación de masa, los medios mismos de comunicación de masa son un factor, un actor que a veces casi protagónico en el mismo fomentar estas rivalidades y estas tensiones. En ese periodo solo estamos hablando del radio y del periódico diario, ¿verdad? Que se imprime y se encuentra y con la prensa bien rápida que ha evolucionado al comienzo del siglo XX, que uno puede comprar el periódico del mismo día. ¿Qué sucede? ¿Cuándo es que la gente va a comprar ese periódico? ¿Cuándo es que va a estar pegado con la oreja a la radio? Cuando hay noticias que son sensacionales.
que despiertan muchas emociones fuertes, ¿eh? Que están presentadas con una retórica que es diseñada para crear esa sensación. ¿Okay? Entonces, claramente, de utilizar el periodismo, esa retórica sensacional, los medios de comunicación de masa, esa retórica sensacional, van a fomentar las tensiones y las animosidades de uno en contra de nosotros. O sea, el medio, la manera en que estos medios de comunicación de masa tienen un rol a veces en fomentar las rivalidades, porque ellos deben vender su producto. ¿Okay? Okay. Entonces, ¿cómo vamos a entender estas alianzas? ¿Cuáles son estas alianzas? Los poderes centrales son estos imperios de viejo estilo, ¿verdad? El imperio austrohúngarico, al que se une Alemania, y el imperio otomano, que han ido reduciéndose en territorio, pero no todas las naciones dentro de ellos se sienten redimidas. ¿Ah? Y del otro lado, aquellos que se van a hacer conocer como los aliados son Francia e Inglaterra, que son países industrializados y liberalizados en cuanto a política, que tienen una cierta medida de democracia participativa, que han cambiado en los últimos 200 años, que le ha llegado el rumbo de la Revolución Francesa, pues, Francia misma, y Rusia, ¿okay? Que es un aliado muy importante porque está del otro lado, ¿okay? Desde el punto de vista estratégico, muy importante, pero es un país que todavía es dominado por el absolutismo, el zar, ¿no? Que es ese monarca absoluto que no negocia con nadie, y que sí, muchos de los zares han empujado hacia un desarrollo industrial, especialmente militar, pero no han democratizado o abierto a la participación su sistema de gobernanza. Entonces, es una alianza bastante incongrua, porque son países que son muy diferentes. Okay. Entonces, todo el mundo piensa que va a ser una guerra breve, y que todo el mundo piensa que Dios está con ellos, y pues después de empezar en agosto del 14 se dan cuenta de que en realidad es una guerra de estanca, no es una guerra que avanza rápido. Se forman las trincheras y en el medio se forman las tierras de nadie, y las dos armadas, los dos ejércitos no se atreven a cruzar porque no, van a dispararle. Entonces se forman los varios frentes, frente oriental y frente occidental. En el 15 por fin interviene Italia del lado de los aliados. ¿Por qué? Porque quiere redimir esa región donde se ubica Venecia, quiere reclamarla como parte de Italia hacia el imperio austrohúngarico. ¿Okay? Y también tiene ciertos intereses coloniales que son bastante pequeños. Okay. Entonces, al no resolverse la guerra rápido, como habían esperado mucho, se crea lo que el libro llama el frente doméstico. Es decir, que la misma vida diaria dentro de los países que están en guerra se cambia por efecto de la guerra. Cambia la economía, se debe dar prioridad a lo que es la producción bélica. Cambia la mano de obra. ¿Quién está disponible para trabajar por esa economía? Los hombres están al frente, así que las mujeres entran en la economía y empiezan a desempeñarse en muchas posiciones y funciones que antes habían sido de hombres, así que empiezan a apoderar la economía de guerra, lo que al final de la guerra en algunos países consigue el efecto de conseguir el derecho a votar, y eso se da en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Siempre al final de la guerra, 1918, 19, en Estados Unidos del 19 al 21, con los varios estados haciéndolo separadamente. El primer país del mundo en que se consigue el voto de las mujeres es Nueva Zelanda, eso antes de la misma guerra. ¿Okay? Pero el efecto de la guerra es que las mujeres, al final de la guerra, muchas veces se les reempuja para la economía doméstica, se les saca de estas posiciones en que se habían desempeñado, a veces muy bien, pero para, ¿verdad?, como efecto secundario, como manera de darle una consolación, se le
consiguen el derecho a la igualdad política, ¿okay? Que era uno de las metas de la primera ola del movimiento feminista. No era la única meta, porque claramente había la meta de la educación y la meta del acceso a las profesiones, que eran muy importantes. Pero por fin, lo que se consigue en muchos casos es el derecho a votar, derecho político. Okay. Otro aspecto bien importante es lo de las libertades civiles. Al hacerse la guerra larga, según las autoridades, es necesario ocultar cierta información que pueda desanimar la población. Por ejemplo, cuánta gente de verdad ha muerto, cuánto lejos está la posibilidad de una victoria, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en la trinchera, etcétera? Toda esta información se evita dar información que sea desanimante, así que se pierde el derecho a decir la verdad, el derecho civil, ¿no?, a la información, y también se censura mucho la información que el público puede accesar. Se empieza a controlar esa información. Claramente, por efecto de la colonialidad, se expande la guerra a los países de África y de Asia, que son colonias. A veces estos países participan también proveyendo materiales y también soldados. Okay. ¿Cómo vuelve la guerra a una solución? En realidad, el factor más importante es Rusia. Porque ¿qué sucede en Rusia? Rusia se encuentra a lo largo de la guerra que es un país que es totalmente impreparado para funcionar como aliado de Francia e Inglaterra. No tiene una organización militar, no tiene una organización civil, no tiene una estructura de sociedad civil que sea capaz, pues, que ponga la gente, que capacite a la gente a hacer su parte. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo zar, el mismo sistema absolutismo de los zar, que se conocía como el absolutismo ciego, porque se le habían quedado los ojos cerrados, no se había dado cuenta de que había pasado una revolución en Francia o tampoco en Estados Unidos por 200 años. Por fin surgen algunas insurrecciones lidiadas para aquellos que se habían enterado que sí, que en realidad el mundo había cambiado y que estábamos en una nueva época. Entonces había dos grupos, los menchevikos y los bolchevikos. ¿Okay? No vamos a entrar mucho en detalle, pero los menchevikos eran los más moderados, que querían ir hacia un tipo de sociedad de tipo occidental, capitalista, acabando con el absolutismo y modernizando a Rusia. Lo que muchas veces sucede en un periodo de crisis muy profunda es que aquellos que son moderados no logran en realidad crear un nuevo equilibrio, porque la crisis es demasiado profunda. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que los bolchevikos terminan tomando el liderazgo. Los bolchevikos son aquellos que creen más en el socialismo. Acuérdense que el socialismo ha empezado a proponerse como alternativa, como una manera de organizar la sociedad en que los recursos, la propiedad de los recursos sea compartida, que sea colectivizada, y que entonces la economía sea más una economía de colaboración que de competición, como en el capitalismo. Es que mucha gente cree que eso sería una manera mejor de organizarse. Y que entonces, por ejemplo, el líder mayor que estaba exiliado, Lenin, era un socialista que conocía mucho toda la teoría de Marx. Acuérdense que El Capital es ya una obra del mediados del siglo XIX, que la gente lo ha leído, que se han enterado. Y lo mismo el Manifiesto Comunista, una obra mucho más pamfletaria, muy fácil de leer. La gente lo conoce, si hay mucha gente que está pensando, el capitalismo sería perfecto. No había una alternativa buena. Okay. Entonces Lenin, al enterarse de lo que está sucediendo en Rusia, vuelve y se propone como el líder de los bolchevikos, y los bolchevikos logran triunfar. Y a ese momento dicen, pero esa guerra
a nosotros nos interesa. Nosotros no estamos ni de un lado ni de otro. Es una guerra entre capitalistas y nosotros creemos un sistema diferente que es socialista. Así que van a negociar una paz separada. ¿Okay? Esa paz se conoce como el Tratado de Brest-Litovsk. Ellos negocian con los poderes centrales una paz separada. No le importa, dicen Inglaterra, Francia quieren seguir luchando, está bien, nosotros nos sacamos. Vamos a enfocarnos en nuestras necesidades. Ok, entonces eso en el 1917. ¿Qué sucede? Que si ustedes miran a la configuración estratégica de la guerra, el frente oriental ahora está en paz. Así que los poderes centrales solamente tienen un frente, el frente occidental. Eso no puede darse, ¿verdad? Porque ellos pueden empujar hacia este frente y entonces Inglaterra y Francia, ¿qué van a hacer? ¿Okay? Entonces es el momento en que interviene Estados Unidos. Y acuérdense también, es una tremenda oportunidad para ese país bastante nuevo entrar en una guerra fresco, con tropas frescas, con una economía que todavía no se ha, ¿verdad?, enfocado en la economía militar, y ganar, ayudar a los aliados a ganar. Así que entrar en la escena como una potencia mundial con que se debe lidiar, que puede resolver una situación. ¿Okay? Entonces esa es la entrada en guerra de Estados Unidos, que entonces apodera a Francia e Inglaterra a empujar en contra de los poderes centrales y eventualmente ganar. Entonces se llega al terminar la batalla en el 18, en el 19 a la paz de París, la Convención de París. Una convención que ha sido un modelo para aquellos que hablan de la guerra, perdonen, de los juegos de suma cero, o los juegos en que todo el mundo gana. Ustedes conocen eso, ¿no? Zero sum game o win-win game. ¿Okay? Zero sum game, un juego de suma cero, es un juego en que, por ejemplo, una guerra, en que A gana, entonces le impone un castigo tan grande a B, que B no va a poder lidiar con ese castigo y a la próxima oportunidad va a comenzar otra guerra. Así que después gana, entonces llegamos a cero, porque todo el mundo ha perdido, nadie ha ganado. ¿Okay? Eso es la idea del zero sum game. ¿Okay? Y precisamente lo que se manifiesta en la paz de París, es decir, que nadie piensa en crear un acuerdo de paz que pueda durar. Todo el mundo piensa en cómo puede aprovechar más de la situación. Okay. Por ejemplo, Rusia, que ha luchado los primeros 3 años de guerra, no es invitada a esa convención. Se considera como que Rusia ha desaparecido, que no hace parte de la comunidad de las naciones mundiales. ¿Okay? Pero no ha desaparecido, sencillamente se está organizando según un principio diferente. Inglaterra y Francia quieren darle un castigo enorme a Alemania, así que le imponen una sanciones, una deuda enorme. ¿Okay? Se organizan las ligas de las naciones, bueno, acuérdense que el presidente americano Woodrow Wilson en realidad es aquel que quizás que más fresco, que no quiere más quizá crear una paz que pueda durar, y el que se preocupa de las ligas de las naciones, que es una alianza muy bien intencionada, que pero en realidad no dura mucho. La Liga de las Naciones sería decir que ahora todas las naciones van a estar ayudándose. Y se crea también lo que se conoce como el sistema de los mandatos. ¿Okay? Se considera que ciertos países saben autogobernarse y otros no. Entonces, aquellos países que no se considera que saben, se le ponen bajo el mandato de otros países que sí saben. Un ejemplo que nosotros conocemos es lo de Palestina. Palestina se considera que no sabe, entonces se pone bajo el mandato de Inglaterra. Y sabemos bien que todavía
¿verdad? En parte porque dije esta mentalidad que ciertos países saben y otros no saben. Okay. Bueno, entonces así podemos terminar ese capítulo. ¿Sigue grabando? Sí. Ok. Paro ¿A en los cuánto 30, ha llegado? 25. 25. Vamos a ver si sigue un poquito más. ¿No? No se debe exceder porque después se borra todo. Pero al mismo tiempo, si sigue, si se para solo, no lo prende. Entonces, así podemos llegar al capítulo subsiguiente. Okay. Que titula Una edad de ansiedad o de angustia, puede según como uno quiere traducir, y que empieza con una pequeña anécdota, un retrato de un personaje importante, desafortunadamente del siglo, que es Adolf Hitler. Empieza después el capítulo como describiendo ese pesimismo de la época inmediatamente después de la guerra, de la paz. Pesimismo. Debemos considerar que la guerra ha costado 15.000 muertos y 15 millones de muertos y 20 millones de heridos, mutilados, amputados, impedidos, etc. ¿Okay? Que son a veces más difíciles que reintegrar que los muertos, porque son gente que no tiene su capacidad. Que pues, la persona, las emociones colectivas afectan la vida de uno, que uno no puede en verdad cerrar los ojos o ¿verdad? No ser afectado emocionalmente por un tal desastre, que todo el mundo ha perdido a alguien importante, que el mundo mismo se despierta y dice pues qué estuvimos haciendo durante estos años, ¿verdad? Entonces un pesimismo, porque la paz en realidad no resuelve, no da nueva esperanza, ¿ok? Eso es el pesimismo que el libro nota se expresa en algunas de las obras literarias del tiempo, como A Farewell to Arms, All Quiet on the Western Front, The Decline of the West. Es decir, la misma idea que estas guerras no sirven, ¿no? Que la motivación de esa guerra, que puede ser, qué sé yo, un principio, en realidad no ha desaparecido, ha desvanecido. Okay. Y no solamente eso, pues ese pesimismo que surge en realidad de la tumba, de la pérdida que la gente siente, de las emociones de la gente, sino también que hay una reflexión un poquito más profunda. Sabemos que los europeos, los occidentales, han dominado la escena mundial por 3 siglos y que siempre se han dado como excusa de que ellos eran mejores, que llevaban lo bueno, que llevaban la civilización, que eran aquellos que eran superiores, que eran más capaces. ¿Okay? Ahora están como con un espejo en la cara. No pueden ya seguir creyéndose eso, porque su propio dominio ha llegado a ese conflicto que ha casi matado la misma civilización occidental, que ha producido una tal violencia en la misma origen, el área de origen, Europa, de esa civilización, que pues es difícil de ignorar. Entonces esa es la atmósfera del pesimismo posguerra que describe el libro. También cambia pues la misma ciencia, el mismo conocimiento, quizá pues la manera de interpretar la cosa o el enfoque mismo de la investigación se afecta por la atmósfera cultural. Por ejemplo, tenemos ese periodo el físico Einstein que nos explica la teoría de la relatividad, que descubre que el tiempo y el espacio no son dos entidades separadas, sino que el tiempo puede convertirse en espacio y el espacio puede convertirse en el tiempo. Si uno pasa la velocidad de la luz, es allí que no se pasa del tiempo al espacio. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando el sol apuesta, ya ha apostado 8 minutos antes, porque para llegar a nosotros la luz debe pasar ese tiempo. ¿Okay? Entonces, toda esa teoría de la relatividad, esa nueva manera de ver el mundo físico, que no es newtoniana, porque Newton había, ¿verdad?, establecido la ley de gravitación universal,
que aplica al mayor astro del universo y a la pequeña pedrita que yo debo tumbar, que es una ley universal objetiva. ¿Okay? La teoría de la relatividad es mucho menos objetiva. ¿Okay? El mismo observador puede, con su interpretación, afectar la realidad, y entonces se establece ese principio científico de la incertidumbre. ¿Okay? Se cesa de creer en la certidumbre. La ciencia misma te dice, mira, lo mejor que podemos conseguirte es algo que es cierto. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, la misma otra certidumbre que yo toco aquí, que es en materia, acuérdense de Descartes, que decía, hay la res extensa, la materia, y hay la mente. Y la materia, pues, es pura materialidad. Ahora, con la ciencia atómica, sabemos que el átomo es vacío, que en realidad toda esa materia es vacía, porque hay un núcleo pequeñísimo y los electrones que circulan a un torno que son más pequeños. Entonces, todas aquellas frustraciones, ¿no?, que habían constituido la certidumbre antes están como en duda. ¿Okay? Además, por ejemplo, se piensa que ahora la ciencia puede estudiar el paisaje interior, la vida interior de uno, ¿verdad? Nace así el psicoanálisis. Psique es una personaje de la mitología griega, es una joven de la mitología griega, y también la palabra psique significa alma. Así que, ¿no?, la ciencia dice, quizá podemos estudiar lo que pasa dentro de nosotros, lo podemos empezar a entender de manera científica, a investigar. Entonces se descubre, por ejemplo, según la teoría freudiana, que hay el conscio, el subconscio y el inconscio. ¿Okay? Hay todos estos niveles diferentes de conciencia, y algunos son más racionales y mentales y otros son más instintivos, incontrolables. ¿Okay? Para darle un ejemplo de cuán revolucionaria es la teoría del psicoanálisis, antes se creía, uno sueña algo, ¿no? Todos soñamos a veces. Entonces, antes se creía que según el sueño uno iba a jugar un número de lotería. ¿Correcto? Entonces se pensaba que el sueño mismo iba a predecir lo que iba a pasar. Con el psicoanálisis cambia eso por total. El sueño se convierte en un mapa al psiquis, los procesos interiores del subconscio, etcétera, ¿no? El sueño se convierte como una manera para el psicólogo averiguar y poder estudiar la dinámica interior de esa persona. Okay. Entonces, eso también tiene un efecto en el arte. Ustedes miran el arte renacentista, ¿no? El pintor observa todos los particulares y pinta. Hay una hoja por aquí, hay un rizo por allá, ¿no?, una parte del cuerpo por aquí, otro por allá, una decoración, un entorno. El pintor, la pintora pintan lo que es observable en la superficie, ¿okay?, como si fuese una foto. En ese periodo, en vez, el arte cambia, porque hay todas estas grandes preocupaciones con lo que somos en realidad, mucho más allá de la apariencia, con las diferentes naturalezas de los seres humanos, la parte más instintiva, la parte más racional, la parte consciente, menos consciente, que se llega a un tipo de arte que refleja este tipo de preocupaciones. Y aquí le da un ejemplo de la pintura de Picasso, que es de estilo cubista, porque si ustedes ven que descompone el cuerpo humano en varias figuras geométricas, que en realidad no está preocupado con ser fiel a la observación, sino con manifestar ciertos aspectos más inconscientes de estos personajes, de estos modelos, como por ejemplo esa cara de animal, esa otra cara así descompuesta, ¿verdad? Todos estos aspectos más inconscientes. Entonces el mismo arte es un reflejo de ese periodo de ansiedad, de incertidumbre, de relativismo, de preocupación con el inconscio. Okay. Ahora, ¿en cuántos minutos estamos? 35. Lo paro.